Buen día. En esta nueva sesión de nuestro programa de Relaciones Comunitarias abordaremos un tema que nos parece fundamental y que está vinculado al conflicto ambiental y a las políticas públicas, entendiendo como conflicto a toda contraposición de intereses con significancia contrapuesta, y en este caso puntual, aquellos conflictos que atañen a los actores que intervienen dentro de lo que se considera el manejo ambiental por un lado, y por otro lado vamos a enfatizar en lo relacionado a las políticas públicas, entendiendo como tales a las decisiones implementadas por el gobierno, sea de manera directa o a través de sus agentes, con la finalidad de mejorar la situación socioeconómica de los ciudadanos en un ámbito específico de su desarrollo social. Para el desarrollo de la presente clase será necesario, en manera básica y fundamental, incidir en el sistema legal, es decir, en el marco jurídico que regula las relaciones entre el medio ambiente y el sector minero. Es por ello que se ha configurado la presente estructura jurídica en tres niveles fundamentales: en el político-social, en el ámbito específicamente minero y, en tercer lugar, en lo referente a la legislación ambiental. En lo referente al nivel o dimensión político-social, enfatizaremos dicho desarrollo a partir de lo establecido por la Constitución Política del Perú, puesto que es la norma jurídica de más alto nivel en el ámbito jurídico legal del Perú. En segundo lugar, en la Ley de Bases de la Descentralización, ley número 27783, que regula los diferentes niveles de gobierno existentes en nuestro país, así como también en la complementaria Ley Orgánica de Municipalidades, que regula el funcionamiento de los órganos de gobierno local. Asimismo incidirán la Ley General de Salud, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, así como la Ley de Comunidades Campesinas y su respectivo reglamento. Por otro lado, cobran vigencia la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, así como la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento jurídico aprobado en 1989 y que el Estado peruano ratificó en 1994 y que como tal tiene fuerza vinculante, puesto que ha sido incorporado al ordenamiento jurídico de la nación. Con referencia al segundo nivel vinculado al sector minero, será imprescindible recurrir al texto único ordenado de la Ley General de Minería, el Decreto Supremo número 014-92 de Energía y Minas, así como también al Reglamento de Protección Ambiental en la actividad minero-metalúrgica, el Decreto Supremo número 016-93, Energía y Minas. Complementariamente, es imprescindible recurrir al Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector de la minería y a las normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el subsector minero. Por otro lado, cobran relevancia la norma sobre imposición de servidumbre, el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y el compromiso previo como un requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias, según lo establecido en el Decreto Supremo número 042-2003 del sector Energía y Minas. Con estas dos fases del ordenamiento jurídico, será necesario complementar lo expuesto con la legislación que regula el ámbito medioambiental, para lo cual es fundamental analizar la Ley número 28611, que es la Ley General del Medio Ambiente. Asimismo, será necesario recurrir a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, a la Ley sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, así como también a la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley número 28245, que complementariamente se va a desarrollar con la ley que establece
el Sistema Nacional para la Evaluación de Impactos Ambientales, la Ley número 27446, y los decretos supremos 05697 de la PCM y el decreto supremo 012-2009 del Ministerio del Ambiente. El primero regula la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los programas de adecuación y manejo ambiental, mientras que el segundo la política nacional del ambiente, respectivamente. Con estas tres dimensiones o niveles del ordenamiento jurídico es como el Estado peruano hace frente dentro de sus políticas públicas al manejo de los conflictos socioambientales. Por otro lado, cobra relevancia desde el punto de vista constitucional la participación de la Defensoría del Pueblo, que como entidad autónoma salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos, para lo cual traslada todo tipo de demanda, de queja o inquietud de los ciudadanos a los diferentes sectores involucrados. Como bien lo establece el artículo 162 de la Constitución Política del Perú, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, buscando la supervisión al cumplimiento de los deberes de la administración estatal y a la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Complementariamente, y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Ley número 26520, establece puntualmente que la Defensoría del Pueblo es la titular en lo referente a la defensa de los derechos constitucionales, es decir, aquellos derechos amparados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que establece la defensa de la persona humana y de la comunidad, así como también dicha ley incide en la supervisión al cumplimiento de los deberes de la administración pública y a la prestación de los servicios públicos en salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona. Como funciones podemos complementar que la Defensoría del Pueblo garantiza la vida, la integridad y la libertad personal frente a la negligencia de la autoridad y de las detenciones arbitrarias por parte de los individuos. Asimismo, salvaguarda la salud, el abastecimiento de medicamentos, el acceso y el buen trato de personas y la educación gratuita de la enseñanza, así como también el acceso a la calidad de la educación, proveyendo a su vez de los servicios públicos del transporte y de servicios básicos como es la electrificación, el saneamiento y el acceso a las telecomunicaciones. Finalmente, salvaguarda todo lo referente a la protección al medio ambiente, a la contaminación ambiental, a los residuos sólidos y al uso sostenible de los recursos. Complementariamente diremos que la Defensoría del Pueblo también tiene como finalidad prevenir actos de corrupción, promoviendo actitudes éticas en lo referente a la función pública, propugnando la transparencia y el acceso a la información pública de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. A su vez, salvaguarda la supervisión a los portales de transparencia. Diremos, por otro lado, que la Defensoría del Pueblo vela también por una adecuada garantía a la seguridad ciudadana, supervisando el correcto trato por parte de los efectivos del orden en las respectivas comisarías frente a situaciones puntuales que puedan generar abuso de autoridad y afrenta contra los derechos humanos de los ciudadanos. Promueve, por otro lado, un accionar de interacción y de traslado de demandas en situaciones de conflictos sociales, promoviendo un sistema de monitoreo de los mismos. Y finalmente diremos que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo también salvaguarda todo lo referente a
el derecho de los ciudadanos a una identidad y al acceso a su respectivo documento que garantiza su ciudadanía y sus respectivos datos de identidad nacional. En el ámbito de acción de la Defensoría del Pueblo, esta institución periódicamente emite documentos que son una muestra real y efectiva del manejo de los conflictos sociales, así como también del monitoreo que se realiza a los mismos. Es por eso que en los días previos al ascenso del presidente Ollanta Humala, la Defensoría del Pueblo en el mes de julio del presente año había detectado 227 conflictos sociales, de los cuales 117 eran de carácter medioambiental. Y eso se establece dentro de lo que es el sistema de monitoreo de conflictos sociales, o también conocido por sus iniciales de 5, que tiene como objetivos recopilar, procesar e informar de manera objetiva y transparente sobre todo lo que concierne a la situación y evolución de la conflictividad social en el país. En segundo lugar, plantea también como objetivo alertar de manera oportuna a los actores del conflicto y al país sobre el estado de los conflictos sociales, a fin de que adopten las medidas que consideren más pertinentes. En lo referente a sus actividades, en primer término se plantea el ingreso de información relevante de un conflicto social, y en segundo lugar, el almacenamiento de información que servirá de insumo para los tomadores de decisiones, que sobre la base del procesamiento de los datos permitirán emitir una información procesada para el análisis de la conflictividad social. En un segundo plano, la Defensoría del Pueblo también interviene en lineamientos, en directivas y en protocolos, con la finalidad de una adecuada gestión y solución a dichos conflictos sociales. El protocolo de actuación defensorial en conflictos sociales es un documento cuyo contenido establece las modalidades de intervención defensorial. Las directivas, por otro lado, son lineamientos para la actuación de la Defensoría del Pueblo en casos de estado de emergencia. Es un documento que orienta la intervención de los comisionados en situaciones en las que se ha suspendido el ejercicio de determinados derechos y autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. Por otro lado, dentro de los lineamientos, la Contraloría o Defensoría del Pueblo, en este caso puntual, plantea, frente a situaciones de conflictos, acciones humanitarias a través de un documento en el que se establece el tipo de situaciones de riesgo humanitario en conflictos violentos. Con respecto al desarrollo de capacidades de la Defensoría del Pueblo en prevención y gestión de conflictos sociales, es necesario la capacitación de comisionados de la Defensoría del Pueblo en prevención y gestión de conflictos sociales, de tal modo que durante los años 2007 y 2008 se implementaron talleres de capacitación presencial para jefes de oficina y comisionados de todas las oficinas defensoriales del pueblo. En segundo lugar, se plantea la capacitación de funcionarios públicos de los gobiernos regionales y locales en prevención y gestión de conflictos sociales, de tal modo que entre los años 2009 y 2010, la Defensoría del Pueblo implementó 10 cursos talleres denominados Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en igual número de departamentos, con la participación de más de 300 funcionarios que, correctamente y adecuadamente capacitados, servirán como comisionados de la Defensoría del Pueblo para actuar como mediadores entre los sectores del gobierno y la comunidad, a fin de encontrar solución a las numerosas demandas de las comunidades nativas y campesinas frente a un determinado conflicto social. Con respecto a la investigación para la transformación de conflictos sociales, en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo, como órgano autónomo, puede también iniciar investigaciones de mayor alcance orientadas a analizar problemáticas de fondo, identificando los derechos vulnerados por las respectivas empresas mineras
por determinadas organizaciones privadas que vulneran derechos fundamentales y atentan contra el ecosistema y el equilibrio sostenible. Es por ello que la Defensoría del Pueblo intermedia frente a los vacíos e incumplimientos por parte de la Administración estatal, formulando recomendaciones. Así lo demuestran los informes elaborados por dicha institución, como fue el informe sobre conflictos socioambientales por actividad extractiva en el Perú, así como también un segundo informe relacionado a los derechos a la consulta como mecanismo para institucionalizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Y finalmente, diferentes actuaciones defensoriales como consecuencia del conflicto conocido como el Baguazo del 5 de junio del 2009, conflicto en el cual la Defensoría del Pueblo tuvo un rol protagónico con la finalidad de encontrar responsabilidades por parte de los funcionarios del Estado frente a omisiones que trajeron como consecuencia este lamentable suceso que implicó la muerte de 24 policías y 10 ciudadanos indígenas de las comunidades Aguajún en el departamento de Amazonas. A su vez, la Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con una oficina de gestión de conflictos sociales, entendido como un órgano especializado que depende jerárquicamente del presidente del Consejo de Ministros, encargado de dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en todos los niveles de gobierno, entiéndase en el gobierno nacional, en el gobierno regional y en el nivel de gobierno local, así como en todos los ámbitos del territorio nacional, buscando evaluar los resultados de dicha gestión, canalizando las demandas de los diferentes actores con la finalidad de encontrar una solución a los conflictos sociales. Como funciones destacaremos, en primer término, que la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales diseña, implementa y conduce los mecanismos de gestión de información para los conflictos sociales a nivel nacional. En segundo lugar, diseña programas de fortalecimiento de capacidades en materia de prevención, gestión y resolución de conflictos sociales, lo que quiere decir que a través de diseños de capacitación los funcionarios pueden empoderarse y pueden asumir con mayores posibilidades labores de gestión como mediadores frente a los conflictos sociales. En tercer término, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales propicia la participación de instancias de concertación de la sociedad civil, es decir, de diferentes actores que no forman parte propiamente del Estado, pero que a través de colectivos, de ONGs o de asociaciones buscan también asumir parte de las labores de gestión y de encontrar soluciones a las diferentes demandas de la población. En cuarto lugar, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales también promueve establecer una red de comunicación conformada por líderes de opinión regional y local que están comprometidos con la gobernabilidad democrática, es decir, con el logro y la consecución de consensos que sean inclusivos y que atañen a todos los sectores de la población, tanto a aquellos que forman parte del Estado como a aquellas comunidades de la sociedad civil que también están representadas dentro de lo que se conoce como la gobernabilidad democrática, es decir, el buen gobierno o la búsqueda de consensos para fortalecer el sistema democrático. Diremos por otro lado que otra función de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales es la de realizar investigaciones y estudios específicos que apoyen las mejores decisiones de prevención y gestión de conflictos sociales, lo cual significa que a través de los insumos, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales elabora informes que con productos van a servir a los tomadores de decisiones frente a situaciones de crisis como consecuencia del desborde de dichos conflictos sociales. Por otro lado, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales
asesora a la alta dirección de determinados sectores del Estado en lo referente a temas de mediación y concertación, así como también plantea recomendaciones frente a supuestos y formas de intervención de la PCM. Por otro lado, diseña y propone mecanismos de coordinación y articulación con las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno y asume otras funciones que le sean encomendadas por el presidente del Consejo de Ministros. En el cuadro adjunto podemos nosotros visualizar las estadísticas que la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros estableció hasta mayo del 2011. En el desagregado podemos nosotros enfocar 98 conflictos sociales, de los cuales 68 son de naturaleza socioambiental, como ya le hemos explicado anteriormente, por la propia naturaleza del Perú. Somos un país de sector primario exportador y como tal extractor de materias primas, es decir, de minerales, de petróleo y de gas. Muchos de dichos recursos se ubican en zonas vinculadas a comunidades nativas o comunidades campesinas, lo cual genera como reacción determinados conflictos de naturaleza socioambiental, que son pues un porcentaje muy elevado dentro de lo que es el desagregado de 98 conflictos de naturaleza social. A su vez, dentro de los conflictos sociales también podemos nosotros visualizar asuntos sociales, infraestructura, recursos hídricos, demarcación territorial, conflictos de naturaleza laboral, de naturaleza normativa o de gobernabilidad y de asuntos vinculados a la producción de hojas de coca. Asimismo, dentro de los conflictos sociales clasificados por institución y ya no por naturaleza, podemos asumir que 55 corresponden al sector de minería y energía y minas, mientras que 7 al sector de agricultura, 3 al sector ambiente, 2 al sector economía y finanzas, 2 al sector vivienda, 1 al sector producción, 1 a relaciones exteriores, 1 al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 1 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 1 al Ministerio del Interior y 1 a la Presidencia del Consejo de Ministros. En total son 98 conflictos sociales, pero clasificados en esta perspectiva a la luz de las instituciones competentes. Con ambos gráficos hemos nosotros explicado detalladamente cómo se clasifican los conflictos sociales en función a su naturaleza y cómo se clasifican desde el punto de vista de las instituciones involucradas o competentes. Bueno, con esto hemos dado finalización a esta clase vinculada a los conflictos medioambientales y a las políticas públicas, quedando prestos a cualquier inquietud o interrogante que pudiera suscitarse como consecuencia de la presente exposición. Ha sido reconfortante dirigirme a ustedes y hasta una próxima sesión. Muchas gracias.